Hola, estamos conversando con Iván Garzón Vallejo. Él es profesor de teoría política en la Universidad de La Sabana, en Colombia. ¿El liberalismo está en crisis? Ahí, de entrada, tenemos un problema y es que el liberalismo en realidad es una gran familia. Entonces, cuando uno se pregunta por la crisis, pues tendrá que preguntarse, bueno, ¿de qué liberalismo estamos hablando? Yo creo que el liberalismo que está en crisis es el liberalismo político, el liberalismo que ha sido hegemónico en el mundo occidental. Y sobre eso, digamos, en los últimos años viene habiendo mucha literatura que advierten que hay ciertos elementos que necesitan ser restablecidos. Si yo estoy ahora trabajando en un libro en el que estoy tratando de plantear cómo podría ese liberalismo reconectarse con los que a mi modo de ver son como los dos pilares con los cuales rompió ese liberalismo rawlsiano particularmente y que lo han dejado un poco cojo. Y son, por un lado, la conexión con la ética, con la moral, y por otro lado, la conexión del liberalismo con la religión. Esa desconexión que Rawls planteaba como una especie de carta de ciudadanía del liberalismo ha terminado siendo una de las explicaciones que hoy en día nos permiten entender por qué mucha gente no se siente atraída por los valores liberales. Porque en última instancia esos valores han terminado siendo distantes de su propia experiencia de vida cotidiana y de su propia experiencia de vida comunitaria. Y en eso creo que hay todavía muchas cosas para pensar y sobre todo esa versión del liberalismo hegemónico, del liberalismo político triunfante, debe mirar cómo reconectarse de nuevo. Ese es un poco el planteamiento básico. ¿Cuáles son los valores del liberalismo? El liberalismo promueve la autonomía, el valor el valor del individuo, el individualismo, promueve en el sistema político la separación, los check and balances, los pesos y contrapesos en el poder público, promueve las libertades individuales. Y yo creo que todo eso efectivamente es una gran conquista. Yo hablo de una cuarta liberación, de una cuarta revolución del liberalismo, porque a esas conquistas históricas que el liberalismo ha llegado con mucho esfuerzo y con mucha inteligencia, con mucha creatividad, creo que ahora está enfrentando un desafío similar y no menos importante. Si tú te fijas, por ejemplo, el liberalismo en el siglo XVII se enfrentó en el contexto del surgimiento de los estados modernos europeos, enfrentó de la mano de Hobbes el desafío del Estado moderno y de la necesidad de mantener un resquicio de autonomía y de libertades que no fueran invadidas por ese Estado. Uno podría hablar de que esa es como la primera revolución del liberalismo. Luego viene más adelante todo el desafío que supone las sociedades con costumbres muy rígidas, lo que en Inglaterra se llamó las sociedades victorianas, y es ahí cuando los planteamientos de John Stuart Mill y esa defensa de la libertad individual, esa defensa de las ideas individuales, de la conciencia individual, adquiere una importancia. Esa sería la segunda revolución del liberalismo. Y en el siglo XX, pues el gran enemigo del liberalismo fueron los totalitarismos, los fascismos, el comunismo y el liberalismo de la mano de distintos autores que hoy leemos con mucho interés y que deberíamos leer más, porque creo que se dieron cuenta que estaban ante un cambio epocal y ante una época muy compleja. Autores como Mises, autores como Hayek, autores como Popper, autores como Strauss, como Hannah Arendt, se dieron cuenta que el totalitarismo y todos estos colectivismos en última instancia amenazaban al liberalismo. Lo que yo sostengo es, estamos ante una nueva crisis del liberalismo precisamente porque hay nuevas amenazas a la libertad y hay nuevos desafíos que llevan al liberalismo a plantearse como una respuesta ante esas formas de tiranía y ante esos nuevos colectivismos y ante esas nuevas amenazas a la libertad. Y es ahí donde creo que vale la pena plantear la necesidad de una cuarta revolución del liberalismo que suponga recoger ese legado y actualizarlo para el contexto de las sociedades contemporáneas.
explorando ideas. Mencionaste la democracia en los Estados Unidos, pero digamos que los documentos fundadores de esa gran nación no mencionan democracia, hablan de república. Y en los Federalist Papers, en los Anti-Federalist Papers, se habla siempre de república. ¿Por qué ahora hablamos de democracia americana cuando eso no estaba en el horizonte? De hecho, algunos de los padres fundadores escriben contra la democracia. La democracia ha tenido una historia muy compleja, porque además es un sistema político antiquísimo, pero que el mismo Aristóteles sospechaba, digamos, de la posibilidad de aplicarse, porque la democracia supone algo que en el fondo es utópico, y supone cierto compromiso de la virtud por parte de todos los ciudadanos. Y pues hoy sabemos que tenemos sociedades muy desajustadas y con una carencia de unos etos, de unos compromisos cívicos fuertes. Yo creo en la idea de un liberalismo cívico, creo en la idea de un liberalismo que dialogue con ese republicanismo clásico, creo en la idea de un liberalismo que se reconcilie con esa visión de cada quien tiene su modo de vida y cada quien mirará a ver si desarrolla unas virtudes individuales o no. Yo creo que una república, una vida colectiva fuerte, necesita un compromiso cívico con unas virtudes públicas. Es inconcebible una sociedad como las nuestras, por ejemplo, sin solidaridad, sin compasión, sin tolerancia, sin esas virtudes que en última instancia contribuyen a mantener cohesionada la sociedad. Entonces, la pérdida de esa reflexión alrededor de lo que significa ser una república, creo que es una gran debilidad de la reflexión contemporánea, y que de alguna manera empiezan a entrever algunos autores contemporáneos cuando insinúan que el liberalismo debe reconsiderarse, revisitarse y mirar hacia aquellos elementos que le han señalado los límites o los excesos a los que puede llevar una sociedad que en última instancia pierde de vista ese etos, ese sustento que creo que los liberales clásicos tenían muy claro. Finalmente, Iván, estás escribiendo un libro sobre el liberalismo 4.0. ¿Quién es el público? ¿A quién estás apuntando con ese libro? Yo siempre, cuando escribo, estoy pensando en alguien que tiene el interés por estas cuestiones públicas, es decir, un profesional, seguramente de una profesión liberal. Estoy pensando en un estudiante universitario, pero también estoy pensando en personas que tienen un interés por lo público, que tienen, al margen de que su trabajo sea quizás muy práctico y no necesariamente académico o intelectual, tengan la preocupación por estas discusiones que yo creo que tienen que llegar a un gran número de personas, porque en última instancia se trata de problemas que nos tocan a todos. Es decir, la deriva autoritaria de las sociedades occidentales es un problema que en última instancia pone en riesgo nuestra propia existencia política, nuestra propia vida, nuestra propia tranquilidad. No es una cuestión que nos planteamos solamente los académicos allá en una especie de torre de marfil. Por eso creo que el objetivo debe ser lograr contribuir a tener una ciudadanía más crítica y con mejores ideas. Iván, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.